Bueno, pues lo prometido es deuda. Os dijimos que os íbamos a sorprender con nuevos formatos y así es. Aquí estamos, de nuevo en Chelsea 1979, de nuevo en el paraíso en la Tierra, en el museo de memorabilia más importante del mundo del motorsport. Y estamos aquí porque en estas Navidades, bueno, pues además de la barriga nos ha crecido algo más, os han crecido 2 ruedas y hoy vamos a hablar de coches. Empezamos esta iniciativa promovida por Jorge Lorenzo hablando de MotoGP, luego seguimos con el informativo semanal, hemos continuado también con entrevistas cara a cara con los grandes protagonistas del Mundial de Motociclismo a lo largo de su historia, un programa especial del Rally París-Dakar, por cierto, muchísimas gracias por la acogida que ha tenido, más de 110.000 visualizaciones en apenas una semana, ya hemos superado los 105.000 suscriptores en este canal y más de 15 millones de visualizaciones en todo el mundo en nuestra corta y modesta existencia. Y ahora, hoy, aquí, un nuevo formato para hablar de coches, para hablar concretamente de Fórmula 1. El año pasado, Mercedes terminó en 4ª posición del Campeonato Mundial de Constructores. No quisiera parecer resultadista, porque por el hecho de que Russell haya marcado el mejor tiempo en la última jornada, la que se hizo con condiciones más reales, más naturales, podríamos decir, pero aunque la gente habla muy bien, todo el mundo habla muy bien de McLaren como el gran equipo, no sé qué percepción tenéis vosotros, pero yo creo que Mercedes, cuidado, porque el paso adelante que han hecho, teniendo en cuenta además, bueno, Russell ejerciendo del líder, pero Kimi Antonelli de momento no sé si puede aportar mucho, ¿no? No sé. ¿No tenéis la sensación de que Mercedes lo han hecho muy bien también? A ver, yo estoy sorprendido con Antonelli. ¿Te ha gustado? Sí. Antonelli es muy bueno, ha hecho 3 días extraordinarios, sin cometer errores, haciendo los tiempos siempre allí, constantes, largas tandas. El coche funciona bien. El Mercedes yo creo que está por detrás del McLaren, pero detrás hay Ferrari y Red Bull, que no sabemos. Pero el segundo equipo yo creo que han hecho un paso adelante. McLaren está lejos. Ya terminó lejos el año pasado con un coche bastante más superior que el resto. La han pulido. Detallitos, ¿no? Detallitos pequeños, pero que todos han funcionado. Y tiene otros pilotos. Lando está imparable. Yo creo que la diferencia entre Lando y Piastri va a ser mucho más grande de la que hemos visto el año pasado. Creo que Lando ha hecho un paso para ser campeón del mundo. Joan ahora es fan de Antonelli, antes era fan de Antonella y ahora es de Antonelli, como habéis visto, porque... No soy fan, me costaba creer que tomaran esta decisión y este riesgo, pero creo, lo estoy viendo y quizás ellos sabían algo que yo no sé, ¿no? Antonelli es uno de estos pilotos que, tipo Verstappen, que desde el karting ves que tiene algo diferente. Y se ha visto desde que tenía 8 años. Sí. Entonces, si le dan tiempo y si él sabe gestionarlo, porque si Toto ha creído en él y se la ha jugado. No, y que una cosa es todo, o sea, hay que también saber gestionarlo, ¿no? Pero si lo saben gestionar y desde fuera tiene un apoyo bueno y tranquilo, yo creo que Antonelli va a hacer carrera en la Fórmula 1. O sea, no es un bluff, no es una apuesta a lo loco. Es una historia parecida a la de Ron Dennis con Hamilton. Podría ser. A la de Red Bull con Verstappen. Yo creo que sí, con la calidad que tiene Antonelli, sí. Qué bueno. Pero Antonelli, comparado con todos los otros rookies, es el que lleva más testing. Y luego, por ejemplo, el año pasado ha hecho un error bastante... Pero porque... Anda que no llevaba kilómetros ese fenómeno mundial llamado Lance Stroll antes de debutar en un gran premio. Y ya hemos es parte del juego esto también, o sea... Habría que ver bajo presión ahora. Por eso digo, si lo sabe gestionar y si lo sabe... No, y aparte de en carrera. Vamos a ver lo que hace en carrera, en el cuerpo a cuerpo, en cómo se comporta, en si hace errores, este tipo de cosas. Pero el año pasado sí, yo estoy sorprendido de lo que ha hecho los test. Sí, pero eso no fue una cosa muy, muy inteligente por Mercedes, yo creo. ¿En qué sentido? Ponerlo en Italia a un chaval de 17 años
saliendo con ruedas blandas ya desde el primer momento, con la pista limpia, habiendo hecho 10.000, yo creo que no fue una... Un brindis al sol. Yo creo que no fue una cosa... Costaron todo a un número. Pero si te sale bien. Claro, es que sí. Si te sale bien, sí, pero yo creo que no fue lo más adecuado para... Ya. Me he saltado a Aston Martin. Me he saltado y no lo he hecho expresamente, me he equivocado. Ay. Más de lo mismo. Más de lo mismo, con la diferencia de que Adrian, estoy convencido que meterá mano rápidamente. Ya trabaja allí, desde el día 1. Pero meterá mano seguro, esto es evidente. Pero aunque trabaje para el 26, estará mirando lo que es este coche, cómo es, y los llevará en el camino, me imagino, correcto. Y Alonso hizo el comentario de que el coche era mejor que el año pasado. Eso lo dijo, sí. Que para que lo diga él. O sea, sí, porque no regala piropos. O sea, Alonso es especialista en meter presión. No, tampoco puedes decir que es peor que el del año pasado. No, pero puedes no decir nada. Puedes decir, ha sido un buen en los día. Tiempos no se ve nada especial. Stroll, el último día, que era el día importante... Estaba bastante enfermo. Estaba malo. Los dos estaban enfermos. Sí. Los dos estaban enfermos. Fernando estaba allí, Fernando durmió poco, el otro no vino. Al final tuvo que montarse Fernando. Tuvieron problemas de que el garaje se quedaron sin luz. Muy pocas vueltas. Pasaron infinidad de cosas. Les pasaron todas las cosas. Bien. Que les pasen ahora y no les pasen en Australia. ¿Dónde hay que firmar? Yo creo que es el mayor problema que siento o veo es que se han llevado a la mejor gente o a la más brillante, que tienen el mejor túnel, tienen la mejor inversión. Ahora hay que administrar a esa gente, cómo se ponen de acuerdo, cómo tienen una cabeza, porque eso es muy complicado. Bueno, por cierto, lleva tiempo. Muy complicado. Perdona, Chris. Que todos remen para el mismo lado. Ya, es complicado. Sí. El juicio también de Cardile, que Ferrari ganó, y entonces él no puede trabajar con Aston hasta julio, que también es... Pero es que esto siempre fue así. O sea, yo creo que aquí el mismo ejemplo que puso Miguel de por qué el jefe decidió con los pilotos que tenía y con los que había trabajado, prefirió eso que gente nueva, y ahí está el resultado, simple. O sea, aquí no hay magia. El tema es si Fernando va a tener paciencia para recibir las mejoras que seguro va a aportar Adrian Newey al coche. Quinta victoria de su trayectoria deportiva para Lando Norris. Segundo hat-trick impecable el fin de semana de Lando. Victoria, pole position, la 10ª ya de su carrera deportiva y vuelta rápida. Victoria número 190 para McLaren, por eso felicitábamos aquí a estos McLarenistas convictos y confesos como son Joan y Eduardo y Joan. 12ª victoria de McLaren en, podríamos decir, su casa, porque la historia de McLaren de algún modo arranca justamente allí, ¿no? En Australia. Y completando el podium, Max Verstappen a tan solo 8 décimas del ganador y George Russell en la 3ª posición. Noticia, por primera vez en 63 grandes premios, el líder del campeonato del mundo no es Max Verstappen, sino Lando Norris. Concretamente, desde el Gran Premio de Miami en mayo del 2022, nadie que no fuera el neerlandés no había liderado el campeonato del mundo. Bueno, yo creo que estas premisas lo dicen absolutamente todo. Ninguno de los dos españoles... al mejor escriba nadie le quita un borrón. Ninguno de los dos españoles pudo terminar la carrera. Algo que no sucedía desde Imola 2022. Luego veremos por qué. Andy, a mí me gustaría poner en valor el trabajo de los 20 pilotos que pilotaron en Melbourne. Tú, especialmente, puedes dimensionar y contar a la gente que nos está viendo lo difícil que es pilotar en esas condiciones que vimos este domingo. Bueno, no solamente las condiciones, sino el tipo de circuito que es, ¿no? Es un circuito semiurbano donde hay muchísimas líneas blancas. Las líneas blancas hemos visto cómo patinaban muchísimo. La mayoría de los errores, sobre todo los rookies, es no conocer ese trazado, ¿no? La mayoría no han corrido. La GP2 no corre allí, la F2 actual, y por tanto es un trazado nuevo. Y hemos visto como prácticamente todos cometieron errores. Estos errores se deben a que es un circuito técnico donde el nivel de adherencia era muy bajo y luego hubo mucha variación en cuanto a la climatología, ¿no? Nos encontramos con una salida en unas condiciones en las que se estaba secando, un momento en el que el circuito se secó y luego volvió a llover otra vez. Entonces nos encontramos con 3
situaciones distintas. Por eso, digamos que para un debut de un rookie, probablemente diría que es una de las carreras más complicadas, ¿no? Porque te encuentras con un montón de variables, incluso para Hamilton, que no es que digamos un rookie, en un coche nuevo. Me imagino que se le debió hacer difícil la adaptación de no haber rodado. En Bahrein no creo que llueva mucho, por tanto los test de pretemporada no han visto el agua. Llovió esta vez, llovió. Esta vez sí. Y su equipo fue uno de los que no trajo el neumático intermedio en Bahrein y no sé hasta qué punto no lo acusaron aquí en Melbourne, no sé. Bueno, yo lo que creo es que al final le faltan kilómetros en agua, porque quieras que no, aunque haya llovido un día de test en agua no es suficiente. Normalmente los equipos no ruedan tanto. En fin, yo creo que pecó un poco de falta de experiencia en ese vehículo, con ese coche y en ese equipo. Además, un Hamilton que yo tenía unas ganas de verlo en Ferrari brutales, yo creo que todos, y nos encontramos como mucha tensión en la radio con el ingeniero. Déjame en paz, déjame tranquilo, ya sé. O sea, un Hamilton que normalmente con Bono yo creo que tenía esa conexión brutal y que con quizás un ingeniero más latino, más italiano, que quizás te repita las cosas más porque somos así, pues Hamilton dijo, oye tío, déjame tranquilo que estoy aquí haciendo mi papel. O él mismo, que quizás no estaba contento con lo que estaba... Se le veía estresado, estresado por la radio, ¿sabes? No era el Hamilton que lee la carrera perfectamente, que no lo controlaba. No estaba, exacto, estaba bajo, en su, pero es normal. su hábitat, hombre. ¿No lo veis normal? Sí, bueno, claro. a ver, normal, es un 7 veces campeón del mundo. Ya. O sea, no es un tío que tiene que aprender el circuito, no es un tío que... O sea, los Rockies, como decía él, es mucho más complicado en un circuito que no te permite ningún error, porque si te sales de allí, vas al muro o tienes la suerte de Piastri que casi muro y marcha atrás. O de Antonelli. Antonelli también. En la vuelta 17 Antonelli hace un trompo y no toca en ningún lado. Nada. Y termina cuarto en la carrera. O sea que... El Leclerc dio un 360 ahí. También, exacto. Y también muy experimentado con la marca, o sea, no un nuevo Ferrari. Por eso digo, ¿no? La dificultad de pilotar en esas condiciones, ¿no? Más de rally fue esto, ¿eh? Más de para Chris. Era una carrera para Chris, ¿eh? Para Chris, sí. Con el barro y tal. Lo dijimos en la pretemporada, ¿eh? El caso Ferrari para mí es una cosa muy clara. Si el coche va rápido, Hamilton irá rápido. Si el coche no va rápido, Leclerc irá más rápido. Y Leclerc le hizo una pasada por el exterior a Hamilton. Excesiva, y la de Piastri por fuera también. Muy arriesgada. Sí, pero entre compañeros de equipo. Sí. Yo creo que se la jugó mucho. Pero aquí ya lo sabes que los compañeros de equipo. Sí, pero tú siempre tienes o sea, al final, cuando tú te chocas con tu compañero, la prensa te pone a caer de un burro. El equipo, luego ahí. Entonces, siempre andas con un poquito más de cuidado. Tengo la sensación que con esta generación de ingenieros jóvenes, y corrígeme si no, de ingenieros jóvenes y de pilotos jóvenes, se ha perdido un poco aquel respeto por la autoridad que había antes del ingeniero. Este fin de semana especialmente, ya lo vimos en Australia. En Australia porque el caso de Hamilton con su ingeniero en Ferrari, al que descubre, después de toda una vida trabajando con Bono. Pero también este fin de semana hemos visto otras cosas, Leclerc mosqueado con su ingeniero, muchos otros, Hamilton otra vez. Le ha montado un festival. ¿No tenéis la sensación de que algo está cambiando, algo está pasando? Porque veo a los pilotos sin ningún pudor a la hora de discutir y a los ingenieros tampoco, Pero es que un poco a lo que va Dani. Pero es que el tema es, claro. ¿tú qué crees? O sea, aquí qué pensáis que es la función real del ingeniero de carrera, del race engineer y del performance engineer, o sea, la influencia que tienen sobre el rendimiento, sobre el balance del coche o sobre la estrategia de la carrera es realmente muy poca. O sea, hay gente haciendo la estrategia detrás, ellos con tan pocos márgenes, pero muy poco. Pero, entonces, pero se llevan entonces todas las broncas porque el que está en el coche también sabe que eso es parte. O sea, de, los pilotos jóvenes que acaban de llegar, estos yo creo que se apoyan mucho en sus ingenieros por un tema de experiencia. Pero yo, un tío como Fernando, como Lewis, que llevan infinitos años, yo no sé. O sea, además del tráfico, la gestión del tráfico durante qualifying o free practice y 4 o 5 informaciones que necesiten durante la carrera, poco más se van a apoyar en ellos porque es que la gestionan ellos, la carrera. O sea, nadie le dice a Hamilton en la vuelta 4 que no use el DRS en la recta. Es una decisión suya. O sea, es algo que me fijé ayer, que me sorprendió.
Ya funciona el DRS, ya puedes usar el DRS. Todo Vale, el mundo. pues gracias. Recta atrás, larga, infinita, el único sin DRS, Hamilton. Digo, mira el más listo de todos. Claro. Que sabe que no tiene que ir a un segundo del delante para no sobrecalentar el neumático y ya decide no usar el tuve que DRS. hacer otra cosa. Entonces, son cosas que también, volviendo un poco a lo de Ferrari, que quería comentar. Yo ayer veo Ferrari eso tiene guerra. bien al principio y me dices, haz una apuesta arriesgada de quién crees que gana la carrera y hubiera dicho Hamilton. Digo, mira, este ya está gestionando, el otro día ganó bien, Hamilton favorito y de repente no. Me he enterado que el viernes, después de la Sprint Quali, que hace la pole, el fondo ya desgaste mayor del que esperaban. Con lo cual, lío. Cerca del límite, sin gasolina. El coche no lo puedes tocar para la carrera sprint. Claro. Metes 50 kilos de... Sí, pero para la carrera sprint metes 50 kilos de gasolina, destrozas el fondo, descalificado igual que ayer. Claro. ¿Qué pasó? Pirelli cambió el mínimo de presiones, aparentemente, para el sábado. Esa es otra historia. Amigo. Y esto, lo sé. Claro. O sea, no de... Y ahí cambia Entonces, totalmente hace la la jugada. carrera bien. ¿Y por qué no lo cuenta Ferrari, por ejemplo? Bueno, esto no es... Esto es un... Igual no creo que sea Vox Populi esto. Y no es que sea muy agradable. Claro, te iba a decir, no sales Porque muy bien quizás parado. los otros equipos... Claro, los otros equipos... pueden decir, oye, ¿por qué cambiar las presiones ahora que mi coche va bien? Claro. Si el otro va mal, que se joda. Claro. ¿No? Esto Y al es- final siempre lo pueden hacer pues Pero explicando lo que que... decía Eduardo, son los mejores, seguridad. son los mejores del mundo en este negocio. seguridad. Hay 1000 y pico tíos allí trabajando. Escúchame, mira si son buenos, Pero es Eduardo, que hasta cambia la presión de las ruedas para que pueda salir el Ferrari. No, Sí, pero pero- es que, por ejemplo, también estamos criminalizando a Ferrari y probablemente merecen un palo, pero Alpine, bueno, no fue el mejor fin de semana para Alpine tampoco, No, pero Alpine, tampoco. que también se carguen Alpine por el tema del peso, tan fácil no debe ser, ¿no? No, y sí que es fácil, por favor. Sí. Sí, porque el peso lo puedes... o sea, aquí hay dos cosas. Primero, rompes el ala. Sí. Tienes la posibilidad de entrar a boxes, que entra a boxes, cambia neumáticos y no cambia el ala. ¿Por qué? Porque con el ala que se doblaba tenía una carga de cojones de aerodinámica. No perdía demasiado. Estos 20 puntos que le dice el ingeniero es mentira. Sí. Porque si no hubiera 20 puntos en un Fórmula 1, te aseguro que entras y cambias el coche. Claro. ¿Vale? Sí. Entonces no perdía nada. entonces, ¿para Y qué sirve todo el trabajo de aerodinámica? No, pero es que aquello es ilegal. Claro. Bueno, ahora al sí, inicio sí. de semana, Pero te diría Russell. sacando que este tío llamado Max es un mago de poder juntar los mejores rincones de cada y no cometer un error. ¿Por qué quedó segundo y tercero Lando y Piastri? Por un error de cada uno en algún punto del circuito, un poco el punto de Carlos, que fue un error en la última parte, en la tercera sección. Es que la vuelta de Verstappen fue. A mí se me había olvidado lo importante que era la quali, es como Mónaco. El que larga primero normalmente termina primero, y el segundo y el tercero no se cambiaron en los 10 primeros lugares nadie, No, en punto. toda una carrera. Hamilton. Pero solo. te habla de Porque que, lleva demasiado duro. de que se cometen errores este expuso en al muy lado. poco tiempo, en una vuelta lanzada, la última de la Q3, y Lando cometió un pequeño error, Piastri cometió otro pequeño error, Max ninguno, y fue el resultado. Entonces, si Carlos tenía un auto para entrar a la Q3, que era lo que debería haber pasado, y no llegó, fue por un pequeño error, y eso cuestionó el resto. Es que Albon se ha metido en la Q3 regularmente. No cometió el error, a eso me refiero. Los que estuvieron adelante no lo cometieron. ¿Sabes qué es lo que tiene difícil Suzuka? Y yo te lo digo porque justo ayer hablé con Roberto Meri y hablamos un poco del fin de semana. Y Suzuka tiene una cosa en cual y yo creo que luego no olvidemos que estos tíos están llevando unos coches al límite a una velocidad increíble y las centésimas a las que se quedan de entrar a Q3 a saber dónde están. O sea, están por todos lados, las puedes encontrar, seguro. Tiene una peculiaridad, es que tú haces una vuelta en Suzuka en modo quali y la adrenalina de esa vuelta haciéndola perfecta es bestial. Llegas al último sector, 130R, que es a fondo la rápida izquierdas, y llegas a la última frenada que hay frenar 5 metros más tarde o 3 metros más tarde, hay tanto tiempo, y cuando llegas de una vuelta que estás 1 minuto y 20 al máximo, llegas a esa frenada y dices, si vengo haciendo algún error, quizá me la juego, si vengo en una vuelta bestial, quizá conservo. Y yo creo que a Carlos le pasó un poco eso. Él venía en una vuelta muy buena y dijo, ostras, no me la voy a jugar a frenar 5 metros más tarde porque si la cago aquí, me quedo fuera. Quizá fue conservador.
Eso es lo que tengo entendido. El caso de Piastri, por ejemplo, fue otro. La cagó en el sector 1. En el momento que sabes que haces un pequeño fallo en el sector 1, ya vas el resto de la vuelta así. Le metió 2 décimas el resto de la vuelta a Verstappen, pero se quedó a 4 centésimas. Es que sector 1 era de Lando, ¿no? Sector 2 de Piastri, sector 3 de Piastri. Sí, y aún sí, así, porque el Pole sector era- no perdió... Max no sí. tiene el mejor tiempo en ningún sector y sin embargo hilvana los 3 sectores con Pero la los otros- Esto puede ser habitual, ¿eh? O sea, cuidado que hay Sí, circuitos el que, tiempo delta. que quizás tú haces el mejor sector, el segundo sector, y el tercer sector ya no tienes neumático. Y se te ha claro, ido. claro. Todo depende cómo calientes el neumático, de cómo lo trates. Pueden influir en infinidad de cosas. Lo importante al final es esto. Clavar Que la no vuelta. seas el mejor de uno, sino Clavar. el segundo o el mejor de los Y tres. yo me quedo con la reacción en el corralito, por ejemplo, de Carlos y Fernando estaban viendo juntos, al caer eliminados en la Q2, los dos estaban viendo juntos la vuelta, La pole de la Max. vuelta de Max. Y Fernando, que no suele ser alguien que sea muy efusivo hacia sus rivales, Lo fue. lo fue. Oh, y Y tanto. dices, hostia, si alguien con el criterio de Fernando Alonso te pondera esta vuelta así, yo me he guardado la vuelta de Verstappen en mi disco duro, en la carpeta de vueltas memorables de la historia de calificación, ¿eh? Ah, O sea, es que- Mónaco de Senna, Senna, pues la he metido allí, ¿eh? La tengo allí porque O me pareció una vuelta de... o Donington, ¿eh? A Donington, Donington, Senna, Es que está a un nivel este chico, o sea, ahora en serio. O sea, es que No, tú lo yo has soy dicho. fan de Verstappen, Siempre lo pero has dicho. me da igual los fanatismos. O sea, es que perdona, pero lo que está haciendo este chaval, o sea, ¿Pero es tan castaña es este coche? No, no es que sea una... Bueno, no lo Sí, sé, o sea... complicado. es Complicado en difícil. la forma que a él le gusta conducir, que es tener la punta muy segura, ¿no? Que puedes entrar y olvídate de atrás, ya lo controlo yo. No todos lo pueden hacer. Sí. Entonces el equipo trabaja en esa dirección, que Adrian ya dijo que no era la dirección correcta, porque Adrian ya justo había firmado o no había firmado, o estaba para marcharse, o estaba pensando en marcharse. Ya empezó a hablar de que la dirección que estaba el equipo cogiendo en cuanto a desarrollo no era la correcta. Pero no era la Iban correcta, pero... a hacer un coche complicado y difícil, que solo podría llevar Max. Y de hecho, destruyó a Checo y ha destruido a todo el mundo que se ha puesto encima. Pero y ¿no? fíjate que en la FP1 Tsunoda está a 1/10, creo, y yo pensé, ostras tú, porque deben empezar con coches muy parecidos, pero luego Verstappen va yendo en la dirección de más frente, que quiere más frente, entonces el gap va creciendo. No haciéndolo bien, en cualquier caso, Tsunoda lo hizo mejor que Lawson Sí. en su primera toma de contacto con el Sí, Red Bull. pero a ver, o Sí, sea, algún problema así, no podía haber hecho mejor y todo. ¿Por qué iba tan mal el Red Bull? ¿Por qué iba tan bien el Alpine? ¿Me lo podéis contar? Porque el Alpine iba francamente bien este fin de semana. Yo hago, ¿por qué va tan mal el Red Bull? ¿Y por qué va tan bien el Visa Car? También. Racing Bulls, ¿no? ¿Cómo se llama? Que es el equipo junior de Red Bull. O sea, no puede ir allí y mirarlo y copiarlo. Hablo como un guiri, ¿no? Ir allí, copiar y mirarlo, ¿no? O sea, ¿por qué no pueden entender que quizás el otro coche son capaces de estar entre los puntos constantemente sin tener un Max Verstappen? Imagínate con un coche un poco más decente, ¿no? O como se Hay decía, ¿no? una gran diferencia entre uno y el otro. ¿Qué decías, Chris? Que digo, como se decía en Japón, que le han puesto han cogido el otro coche. Han cogido el otro coche y lo han pintado, ¿no? Lo han pintado precisamente. No, lo han pintado, no, que luego sacaron la pegatina y... ¿Y Alpine? Tan mal no debe ir el motor Renault, ¿no? No, Enigma. es Para curioso. mí es un enigma. No, es un enigma cómo pasa a esta altura de que el auto de Lando antes la largaste medio centímetro, 1 centímetro pasado de la línea y nadie avise, nadie se dé cuenta. Algo tan básico. Max se da cuenta. No, que no, se se da chiva. cuenta, Se chiva más. Hace No, no, el chi- pero hace, de los mismos equipos, porque estas cosas van repitiéndose. Yo digo, ¿cómo? Pues es que no puedes hacer nada más, ¿eh? Lo único Claro. que puedes hacer es poner la No puedes dar marcha retromarcha. atrás. Bueno, pero que alguien te avise y estás adelantado. Bueno, pero de ahí, ¿qué te Pero sirve? levantas la libre.
Si lo dices, levantas la liebre, te están escuchando siempre. Claro, es mejor no decir nada. Pero es mejor que te levantes la liebre y a colocarlo bien y no perder 5 segundos. Pero no lo puedes colocar bien, no puedes dar marcha atrás. ¿No puedes hacer marcha atrás? O sea, una vez ya te has pasado de la línea, ya te has pasado la línea. Por eso normalmente lo que haces es al revés. Esa parte no la sabía. Claro, te pones un poquito por detrás. Tienes que llegar y estar 1 metro antes de lo que es. Y después a poco te vas acercando. Y es mejor siempre estar un poco retrasado. Lo que estáis comentando precisamente del tema de la parrilla, que nadie dijo nada, y nadie va a decir nada tampoco del boquete que le meten a Carlos Sainz. O sea, ¿no creéis que al menos se tenía que haber abierto una investigación? ¿Te refieres a culpar a Tsunoda en ese caso? Pues que yo creo que... Yo no digo que tuviera o no tuviera. No pido que penalicen a Tsunoda, pero cuanto menos verlo, ¿no? Pues que no se abrió ni investigación. Bueno, pues que yo creo que al final fue un incidente de carrera, ¿no? Tsunoda perdió el coche, le tocó el pontón es muy frágil, le dio con la llanta, o sea, fue como una combinación pues que hizo que tuviera un agujero y perdiera 50 puntos. Es mucho más espectacular de lo que es. Probablemente. O sea, es una zona muy delicada que si la tocas la rompes con facilidad. Y lo importante es no romper el radiador, y el radiador parecía que estaba intacto, porque si rompes el radiador obviamente estás fuera. Pero ha habido carreras que gente que ha roto parte del pontón y de la tapa de motor y han seguido la carrera hasta el final. Y él mismo comentó que era un incidente de carrera. Sí, pero cuanto menos... Sí, Chris, estoy de acuerdo en esto. Sí, os doy la razón, pero al menos verlo, ¿no? ¿Cuántas investigaciones no se abren y que luego no llevan a nada? Bueno, pero igual sí que lo miran los comisarios. Yo he estado con la FIA como comisario y muchas veces tú revisas el footage, o sea, revisas el vídeo, pero no abres una investigación. Claro, y dices, oye, el drive steward dice, es un incidente de carrera. Y ahí se termina, ni siquiera se abre la investigación. No sé por qué, pero cuando coinciden determinados comisarios deportivos, ya es algo que ya estoy controlando, siempre pasan cosas con las investigaciones en torno a los pilotos españoles. Y siempre son las dos mismas personas. No voy a decir el nombre, pero la próxima vez, que será la cuarta que ya coincidan, entonces lo diré. Pues yo lo voy a buscar en Google. Dos comisarios deportivos que siempre que están actuando, siempre los pilotos españoles, pues... ¿Son comisarios o son pilotos? Uno es piloto y el otro es comisario, entre otros cargos. Y ya sabes de quién estoy hablando. Uno de ellos ya sabes quién es. Son capítulos, misterios sin resolver. De todas formas, el fin de semana de Carlos también, con la penalización, luego por la obstaculización. Y la carrera loca se lanzó varias veces a tumba abierta. Cuando tenía Max detrás, las hizo de todos colores. O sea, sí, yo creo que no hizo la carrera correcta, ¿no? Él quería aguantar aquella posición, no podía, y después cuando perdió, que lo pasaron 2 o 3, obviamente, sí, por esto decía que estaban todos tan juntos, que cuando cometías un error no te pasaba uno, te podía pasar 2 o 3 que venían detrás, ¿no? Entonces él, hubo un momento que perdió, y lo ha dicho él también, perdió Loremos, y no hizo una carrera elegante de la que estamos acostumbrados con Carlos. No es su mejor carrera. Tercera victoria de la temporada para Piastri, que por primera vez ya lidera el campeonato mundial. Bueno, lo llevamos a venir, ¿no? Lo llevamos diciendo de que en este momento es el que menos comete errores, el que es normalmente más rápido. Obviamente en circuitos como Jeddah, como en circuitos como Suzuka y algunos otros circuitos, clasifica es todo, ¿no? Si clasificas bien, pues difícil de adelantar. En Jeddah habían ganado 3 de los 4 polemans en la historia de este circuito. Sí, bueno, y hubiera ganado el 4 si la FIA hubiera estado un poquito más justas. Yo creo que la penalidad que le hicieron a Verstappen es totalmente innecesaria. Podían haberle dicho reverse de posición, ya está, que le devuelva la posición y ya está. Era así de simple. Él hubiera estado detrás. Sí, él hubiera estado detrás y en el hubiera pillado el rebufo, hubiera intentado atacar otra vez en la primera curva después de la recta. O sea, hubiera sido un poco más divertido. Ahora, meterte 5 segundos. Esto es duro. Y si miramos los tiempos de carrera, al final Verstappen estaba a 2 segundos, .8. Quiere decir que fue casi 3 segundos más rápido que Piastri.
¿vale? Esta es la realidad, ¿no? En un circuito que a priori no les iba tan bien. Estabas hablando de si Max se iba a ir o no se iba a ir. Si Max tiene un coche como el que hizo, como el que tuvo en Jeddah, que no solamente fue rápido en una vuelta en clasifica, que fue extraordinaria, sino que también en carrera era rápido, porque se vio que era rápido, podía mantener el ritmo de Piastri, yo creo que a partir de ahí no lo veo que se mueva. Eduardo. Yo creo que no estoy tan de acuerdo, porque yo creo que el año pasado hubieron muchísimos castigos de 5 segundos y 10 segundos por situaciones creadas por Max con mucha habilidad. Siento que era un poco lo que había que hacer. Yo creo que él, en lo que estuvo mal para lo habiloso que es, para lo rápido de ver todo antes que el resto, era el haber cedido al puesto inmediatamente para ver si no lo castigaban. Esa es mi opinión. Como hizo Fernando con Bortoleto. Como hizo Fernando con Bortoleto, exactamente. Bueno, quizás es un problema del equipo, ¿no? Pero eso no, esto es lo mismo que al final los 2,5 segundos son producto de qué, de que también Oscar dijo, ya no me pilla, llego más tranquilo, podrían ser 1000 situaciones. De no apretar más y ya le quedaba media vuelta o le quedaba una vuelta, para que iba a seguir volviéndome loco en este circuito. No, pero si miras las vueltas al tiempo por vuelta, era tan rápido como anduvieron todo el tiempo iguales. Prácticamente, pero cuando llegaron las últimas vueltas o apretó más Max o soltó un poquito Oscar. Entonces tú, Eduardo, ¿estás de acuerdo con lo que dice Joan? ¿La forma en que se gestionó esa situación no fue la mejor por parte de la FIA? Yo estoy de acuerdo con que en los 5 segundos determinaron la carrera, que posiblemente si Max hubiera seguido adelante, porque hoy día cada día más trascendente el aire limpio, por lo que entiendo, en el desgaste de los neumáticos y en la temperatura de los neumáticos, hubiera sido prácticamente imposible pasarlo, porque además es un tipo que no es fácil, es el más habiloso en pista. ¿Quién tiene más papelón? ¿Ferrari para gestionar esta tensión que ya ha aparecido entre Leclerc y Hamilton? ¿O McLaren para gestionar las relaciones entre Piastri y Norris? Yo no veo ni tensión en McLaren. Nada. Imagínate. Cero. No. Cero. Primero que Piastri es un tío que crea problemas, en absoluto. Y Lando, antes de crear el problema, se va a dar de hostias con un martillo en su cabeza, porque de momento muy bien dicho. el que está fallando es él, no está fallando el equipo, está fallando él, y como él está fallando, el primero que se va a dar de hostias es él. No va a buscar el compañero o que el equipo le ha dado algo diferente, todo esto no va a pasar. Ferrari es otra historia. Hay una palabra muy importante que hay equipo. Hay equipo, más allá de la inteligencia de cada uno de los pilotos, hay equipo, y sobre todo está el equipo. Lando lo ha mostrado desde el día 1. Sí. Siempre ha tenido ganas de tener una mejor posición posiblemente, pero desde el día 1 ha pensado más en el equipo. Más allá de lo que pase, lo que lleve por dentro, la procesión que lleve por dentro. Aún así, a final de carrera sí que le preguntaron a Lando lo de... La respuesta, diga lo que diga, no voy a dejar a alguien contento. Pero ¿tenía que hacer eso o no tenía que hacerlo? Sí, pero le influye hasta demasiado lo que pasa a la gente. O sea, esta pero esta es una debilidad. Él no lo puede hacer tan pública. Quizás a todo el mundo le puede afectar, pero la gente se lo calla. Y cuando te lo callas, nadie sabe si eres fuerte o débil. Pero él haciendo esto, que es totalmente honesto y cojonudo, por decirlo de alguna manera, da una sensación de debilidad. ¿Y si es mentira? Cuando el otro es una nevera. Y sobre todo porque ya lo ha dicho, o sea, porque lo ha evidenciado. Porque lo ha dicho tantas veces que una cosa es que nunca lo digas, pero ya lo has dicho suficientemente veces. Dice lo que siente. Sí, pero hablando con él. Eso es bueno. A mí creo que conecta con la gente, por eso que lo quieren tanto. Igual que Franco. Sigo pensando que es más rápido que Piastri, ¿eh? Pero Norris es más rápido. A una vuelta. Analicemos lo que pasó. Sí. O sea, el que fue beneficiado en la carrera fue muy hábilmente, fue Piastri. Y él cometió un error posiblemente Lando en tratar de ganarle la curva sabiendo que tenía auto para pasarlo en carrera. El último safety no le ayuda nada. Listo. Pero y además con Max, que sabes que no te va a dejar. ¿Qué pasa eso? ¿Y qué haces en un séptimo lugar? Más allá de que tuviera el auto que tenía, pasó a todo el mundo y faltó poco rato. Pero chicos, bueno, porque el otro levantó el pie, ¿eh? Eso es lo que suponemos. Eso es lo que suponemos. Viendo
el potencial de este McLaren es brutal, ¿eh? Sí. O sea, la forma que adelantaban en la recta, porque salían mucho más rápidos en curva. Lo que está haciendo este coche con los neumáticos es No, extraordinario. Extraordinario. Pero viendo lo visto, Sí. creo que lo mejor que le puede haber pasado. O sea, de séptimo llegar segundo y terminar 1-2 fue extraordinario. Equipo de nuevo. Abundando Y me en lo imagino que en que- algún minuto su cabeza va a decir que a muchas carreras hay tiempo para recuperar esto. McLaren en los otros circuitos ha demostrado un Pero coche es que- vencedor en todo. Pero es que Max Pero está a otro nivel. Yo a creo que una no se vuelta, puede. No ¡pam! se- Pero es que después de una vuelta en carrera, para mí fue una. Bueno, ellos dicen que es las modificaciones que han traído, pero si son las modificaciones, tenemos un Suelo, Max ¿no? para rato. Dicen para que rato. lo más importante es el sueldo del. Pero han del trabajado Red Bull, con lo las que más han cambiado. suspensiones. Han trabajado con las suspensiones porque el neumático no se desgasta. Claro. Obviamente, si tienes más carga aerodinámica, tampoco gastas menos el neumático. Sí. Eso también Las cifras son verdad. espectaculares. 400 grandes premios para Red Bull se cumplían aquí en Imola. Victoria número 65 de Verstappen. Segunda victoria del año. 65 ya. 65 victorias. Parece Segunda que hace 2 victoria días del que año corría. para Max, con 6 segundos de diferencia sobre Norris y 12 sobre Piastri. Cuarta victoria consecutiva de Verstappen en Imola, récord absoluto, no lo había hecho nunca nadie, esto de 4 victorias consecutivas ahí. Vuelta rápida número 100 para un Red Bull. Te puedo decir otro dato más. Sí, venga. Vuelta rápida también en Nordschleife del simulador. Así. Ah, El mismo día. Sí, Es el verdad. El mismo día que hace la. O sea, eso es Es increíble. una bestia. Es No, una pero bestia. además, o sea, es que lo del simulador, la gente no entiende. Lo importante O que sea, es. no, No, y no, lo lo difícil difícil que que es. es. Lo O sea, difícil. lo difícil Sí. que Sí, es sí. ir rápido en el simulador Sí, sí. contra los pilotos pros de GT. Yo con los pros me falta medio segundo, pero Sí, sí. fácil. O sea, Sí, sí, es que sí, sí. yo me meto en una carrera de fórmulas en iRacing y con el más rápido a 2 décimas estoy. Pero en GT Sí, sí. Por el nivel. el nivel es altísimo. O sea, Sí. es una locura. Y abro y veo. Porque yo hice incluso en Le Mans, una pista como Le Mans. Yo en Le Mans voy muy rápido porque hice las 24 horas en su día en iRacing. Y fue muy, muy, muy bien. Y me faltaban 3 décimas, creo, con el mejor equipo con el que ganó esa edición. Y en Nordschleife es una locura. O sea, le mete un segundo a un pro, que le mete un segundo a otro pro, que le mete medio segundo a otro pro. O sea, no tiene ningún Es que en sentido. Nordschleife No tiene ya ningún es sentido, no difícil tiene ningún tener sentido. una vuelta limpia, sin tener ningún susto o choque. O sea, Es ya difícil sobrevivir. Bueno, choque me refiero, o sea, una con la, vuelta cantidad limpia. con la cantidad de vueltas que habrá dado. No, no, ya, yo creo que pero- no, pero igualmente. Pero el dominio que tuvo Max en esta carrera, que era, o sea, cuando se juntan todos, safety car, y de golpe cuando él se marcha y vuelve a... Es muy bestia. Dos segundos. Esto Que además esto está quiere decir muy que bestia, tenía... muy Es que es lo él estabas viendo, y el estaba coche calentando estaba. los te digo, neumáticos. digo, termina a 6 segundos. No, le roba la cartera a todos en la, Sí, sí, en la sí, reanudación. sí, O sea, sí. les pidió a por uvas. Hay un montón de dos, memes ¿no? en Es que Instagram de se esto. veía perfectamente. Había una cámara cenital en aquel momento y se ve que el tío estaba haciendo, calentando los neumáticos. Digo, cuando llegue al vértice de la curva, Le le mete va la a llegó al zapatilla. vértice y le dio. Y los demás. Es que no queda más. No, pero es que parece que el tío Llegas le al diera un vértice push to para pass. salir. Pero es que los demás estaban. Hacerlo fácil, hacerlo bien. Sí, sí, Sí. pero Es que los parecía un demás push estaban to que no pass. miraban Porque el nada. tío, No, no. dices, ¿de dónde ha salido esto? Era un sí. push to pass. Les mete 6 segundos a Norris y 12 a Piastri. No, es otro nivel. Pero- es otro Viniendo nivel. de nada, de la reanudación de la carrera, En ¿no? 10 vueltas. Sí, sí, es que antes estaba a 20 segundos, ¿eh? Los tenía los A dos. 20. A Es 20 muy- y es tantos muy- Sí, estaban. sí, sí. Es muy heavy. Es otro Oye, nivel. Mari, ¿a ti qué te parecen las declaraciones de Carlos y qué piensas de las movidas que hubo? Que bueno, no sé si a ti ¿viste la carrera de Fórmula 1 o estabas ya volviendo, entiendo? No la vi, pero he visto highlights y Sí. repeticiones y sé todo lo que ha pasado. Al final, yo creo que el campeonato se espera una carrera aburrida e intentan buscar soluciones para que eso no pase. Pero el problema aquí que todos los jefes de cada equipo pues buscan el bien para ellos mismos y la solución que encuentran es esta. El problema, yo te puedo hablar desde mi punto de vista, desde un F3, cómo es adelantar en Mónaco, no me quiero imaginar lo que es en un Fórmula 1, que es el doble de grande. Ya. O sea, es muy estrecho y si estás en posiciones de delante, lo último que quieres es poner en peligro el coche por intentar un adelantamiento que te puede dar 2 puntos, que si no te sale bien, igual son daños para el equipo que tienen que pagar Claro. y luego pierdes toda la posibilidad de puntuar. Es un poco arriesgado. También luego vi las declaraciones de Russell, que incluso decía
de no correr directamente, de hacer 2 clasificaciones con puntuación extra o cualquier cosa así, que bueno, la verdad que supongo que son comentarios que dicen en caliente después de tantas vueltas de estás en Mónaco, quieres empujar, quieres ir rápido y lo único que puedes hacer es que pasen las vueltas, no tener ningún accidente y eso como piloto pues la verdad que no gusta. Oye, Joan, hablando de Mercedes... No es la primera vez que en Mónaco vemos cosas rarísimas, ¿eh? ¿Te acuerdas de Ricardo con 300 caballos menos porque se le rompió el motor eléctrico y estando delante no lo pasó ni Dios, ¿eh? O sea... Acuérdate el año de VAR, que los VAR iban los dos delante y iban ralentizando el ritmo de la carrera porque les interesaba una carrera lenta, precisamente por el tema del doble difusor que tenían los VAR y tal. Les interesaba una carrera muy lenta a los VAR. Y allí hemos visto, sí, cosas raras. Bueno, a mí hay una cosa que me gustó mucho de la carrera de Mónaco, que es el hecho de que viéramos en la parrilla de salida los 3 compuestos. O sea, hubo gente que se atrevió, hubo todas las opciones de selección. Esta es otra de Pirelli, ¿no? Tienen la tendencia de hacer neumáticos que básicamente duran toda la carrera últimamente, ¿no? Yo buscaría un compuesto de verdad mucho más blando, que te dure 1 vuelta y media máximo y que lo tengas que quitar y que te obligue a poner, y el siguiente que te dure 15 vueltas máximo, ¿no? O sea, estás hablando de una carrera de 79 vueltas y el medio podía hacer las 79, el duro podía hacer las 79. ¿Cuántas vueltas hizo Antonelli? Exacto, y el blando podía hacer 30 vueltas. O sea, estamos hablando de que le quitas un poco la gracia de lo que es. Pues mira, hablando de la Fórmula 3, en la parte de la piscina antiguamente eran más rápidos los Fórmula 3 que la Fórmula 1. Cierto. Imagínate la chicana aquella de, bueno, la piscina. La parte de la piscina. Todo el paso por curva de un Fórmula 3 era más rápido que un Fórmula 1. Qué bueno. Sin despeinarse. Yo tuve la suerte de tener una conversación de 30 minutos, curiosamente bastante tiempo, con Lando después de la carrera a las 7 de la tarde, a última hora. Y la verdad que le pregunté, bueno, ¿hubo algo de puesta a punto? No, fue más rápido. Lo dijo en la rueda de prensa. Pero en confianza, nosotros tenemos una muy buena relación, me dijo, fue más rápido. Lo cual le honra. No lo podía pillar porque al principio, claro, había un tema de aire sucio que podría haber afectado, pero en la relargada, con neumáticos nuevos iguales, no hubo caso. Hizo vuelta rápida nuevamente. Estaba hecho un Verstappen, por ponerlo en el circuito. Está de dulce, ¿no? Sí, de dulce y muy confiado. Muy confiado. Yo pensaba que después de Mónaco, que fue una carrera muy buena de Lando. De Lando, pero sobre todo la quali. La quali fue algo en el último segundo, esas cosas mágicas así que pasan y para la confianza de él y para todo, en un circuito complicado. Dije, bueno, pero aquí lo tenía muy por la mano. Esto para mí habla muy bien de Oscar Piastri, porque, por ejemplo, Lando sí que se puede percibir que cuando no le salen las cosas sí que puede entrar un poco en esa espiral en donde va acumulando y tiene un problema en este Gran Premio y en este Gran Premio y en este Gran Premio. Y Piastri ha tenido algunas carreras en donde a lo mejor en Miami tenía mala clasificación y luego se resarcía en carrera. En Mónaco no clavaba esa clasificación y por tanto lo arrastra durante toda la carrera y no consigue ese resultado. Pero luego llegamos a otro circuito y fíjate todo el fin de semana. Dominio absoluto. Yo los veo todos, los dos, al mismo nivel, ¿eh? O sea, Lando es tremendamente rápido en una vuelta. Lo que más me encanta, porque estuvimos los 3 juntos unos minutos y fue el respeto mutuo de esa conversación, porque uno pensaría que están más tiempo juntos en las carreras y no es cierto, están bastante separados siempre uno de otro, con su gente cada uno. Y en la despedida hubo mucho respeto y mucha felicitación y mucha cosa bastante... Piastri, como siempre, con muy poca expresión, ni muy contento ni muy aburrido, dijo muy agradecido. Joe, tú que viviste la rivalidad Senna-Prost como nadie, ¿eh? Porque estabas ahí en la primera línea de fuego, alguna torta se escaparía y te daría a ti por estar tan cerca, ¿no? ¿Tú crees que la relación entre los pilotos de un mismo equipo tiene que ser, lo que decía Eduardo, ese oasis que parece vivirse entre Lando y Oscar, o tiene que ser lo que tú viviste allí, donde los dardos volaban?
en esas relaciones a ese nivel, lo que tienen el uno al otro es el respeto. Y eso nunca lo vas a perder, ¿no? Unas veces él te gana, unas veces tú le ganas, pero el respeto siempre sigue igual. Con Piastri en Norris ahora, como decía Eduardo, a mí me gusta mucho que Lando es tan sincero. Él te dice... Es honesto. Muy honestidad. Quizás es su debilidad. Tal vez. A nivel público, ¿eh? Tal a nivel vez, ojo público. Sí, sí. Pero eso es para aplaudirlo, ¿eh? Su A mí me encanta que sea sinceridad así. lo hace como débil. El otro es como es un hielo, entonces Tú lo ves es que, neutro, no sabes. Piastri es el Senna del pasado. El Lando es el Prost del pasado. ¿Sí? ¿Entiendes? Prost era un poco pues más... ¿Contenido? Sí, se contenía más, no decía nada. Uf. Cuando lo decía con la prensa francesa y era peor. Tú viviste Senna Prost, yo viví Lauda Prost. El sábado no estuvo bien, Lando. El sábado no estuvo bien. Pero la carrera, hasta llegar el momento de Marras, yo creo que estaba haciendo una buena carrera. Yo creo que extraordinaria. Una carrera extraordinaria. Exacto. Sí. ¿Okay? Pero llega ese momento final. Lo en dejamos que- claro, una carrera extraordinaria Exacto. con el señor acá al frente. Extraordinaria, listo. Pero llega un momento en que. Un mensaje le por ahí en hacen- radio dijo: tienes que hacer, Lando, de su ingeniero, una carrera hoy día memorable. Y creo que lo estaba haciendo. Ajá. ¿Ok? Sí, estoy de acuerdo, de acuerdo. Pero hay un momento en que se le cruzan los cables. No, para mí A no. ver, cuenta. Yo creo que fue un error de equipo lo que es... ¿La culpa de quién fue? Lando sale del último cambio de neumáticos, faltando 10 vueltas aproximadamente, Sí. 12 vueltas, Sí. con 7,5 segundos detrás de Piastri. En 5 vueltas lo pilla. Sí, neumático fresco. ¿Ok? Bueno, Sí, lo pilla. sí, sí. Y tenía mucho ritmo Lando ahí. Y tenía adelante al chiquitín cariñoso, sí. Al señor Mercedes, ahí lo tenían. Antonelli. Antonelli, sí. Lo tenían adelante. Yo creo que la orden, el primer error grande es cambiar posiciones pues, cambiar rápido. de posición instantáneo. Estoy de porque acuerdo. Lando incluso podría haber Pillado peleado con ¿Con Verstappen. No, con Verstappen. Con Verstappen por el segundo puesto. Seguro. O sea, tercero llegaba seguro. Con Antonelli se lo comía. Entonces, Estoy seguro. tú ves 4 vueltas, una lucha de por dónde lo paso, por dónde adelanto, por dónde no choco, por dónde soy equipo, por dónde todas las anteriores. Yo vi que Lando estuvo 2 veces delante y Piastri, muy habiloso porque es extraordinario piloto, estiró la frenada lo que tenía que estirarla Con el y interior. no lo dejó pasar. Estaba el interior. Perdieron el tiempo los dos. Dejaron que Antonellito además se refrescara y vino el segundo donde tomó la decisión, mala decisión, porque ahí fue un error de él, donde tenía el 30% por el lado izquierdo y el 70% por el lado derecho para adelantar. Y tomó, me imagino, porque un poco me puse dentro de él, de que tomó la decisión por la izquierda porque dijo, se me va a cerrar por la derecha de todas maneras, me va a cerrar el paso por la derecha. Y ahí estuvo el error, fue un toque mínimo. Tenía tanta velocidad que Y ahí creo que fue una milésima de segundo esa decisión y vino el accidente. Que obviamente hay que reconocer que fue el primero en decir que fue culpa de él. He visto pocos pilotos con una honestidad tan instantánea como la de Lando Norris. Y ahí viene la segunda derivada, ya te dejo la palabra para que me destruyas. Viene la derivada que dice, no, lo que pasa es que Lando es muy blando, es muy caballero, es muy aquí, es muy allá. No, yo todo lo contrario, creo que es mucho más personal lo que uno cree. Seguro. Y es un pilotazo. Y bueno, fue un error como ha pasado tantas veces. Button con Hamilton, lo mismo en la misma pista, o sea, podemos hablar de 1000 casos. Sí, Hamilton, Button, pero para mí Hülkenberg y Checo Pérez con los Force India. Parte de esto, un error de decisión de equipo. Yo creo que el coche cada día va mejor. O sea, no sé si es porque el Red Bull Ring vino al McLaren o es que el McLaren ya sigue. Porque lo de este fin de semana ha sido. O sea, ¿visteis el combate de Topuria o no? ¿No lo visteis? Bueno, sí, yo sí. Lo viste, ¿no? Sí. La galleta que les falta. O sea, un noqueado.
Pues yo me pongo en la piel del tío que ha pagado el pastizal para ir a Las Vegas a ver este combate. Dos minutos, duró 2 minutos, le soltó 4 galletas al brasileño que todavía está haciendo jiu-jitsu el tío este. Bueno, pues lo de McLaren fue un poco lo mismo. A ver, lo de McLaren fue topuria en el Red Bull Ring, lo siento. Sí, pero yo me quedé con las ganas de ver Verstappen. A ver qué hubiera hecho Verstappen si no hubiera habido un incidente, porque sabemos que Verstappen es único también en el Red Bull Ring, que la ha ganado muchísimas veces. Exacto. Y que son capaces de sábado o domingo cambiar el coche o hacer algo para que el coche vaya mejor. Siempre lo consiguen. Esto es increíble, ¿no? Porque lo ves el viernes y es un desastre, viernes por la tarde otro desastre, sábado por la mañana ya empieza a ir un pelín más, pero sigue siendo un desastre, llega a calificación, ¡pam! Y está allí, ¿no? Él quejándose todo el rato, pero está allí, ¿no? Entonces, me hubiera gustado ver a Verstappen sin el incidente que Antonelli, que bueno, se pasó 3 pueblos, básicamente. Y le han dado 3 penalizaciones, 3 puestos de salida para el próximo Gran Premio, pero le podía haber dado hasta más. Se le fue la castaña. Esto es de novato total. De novato, forma parte del plan, yo creo. No. Yo creo que sí. No, o sea, a mí lo que me había sorprendido era la temporada de Antonelli hasta ahora. Bueno, es que es por flipado. esto. Estaba alucinando de que no cometiera ni un error, de que no hiciera nada. Pero digo, vale, es el más tonto que puedes hacer. Cuando vi lo del domingo dije, bueno, es que ya olía raro que no lo hiciera nada. Entonces, hombre, en Monza tampoco estuvo muy... Ay, en Monza. El año pasado. No, en Italia. De FP1, de Monza. No, del año pasado. No, en Monza, coño. En Imola, perdona, no me salía. En Imola. En Imola no estuvo muy bien tampoco. No, pero que me refiero que yo no pensaba que estuviera al nivel o replicando tiempos de Russell, y ha habido veces que ha ganado una carrera, ¿no? Ha hecho poles. Hasta llegar a Imola, intachable, impecable, ¿no? Que diría aquel, impecable. Que diría. A mí, algo que me sorprendió mucho de los McLaren, además del dominio que tienen, eso, ¿no? Que parece que cada vez es más grande esa brecha, ¿no? Y que, por eso. Y que se les permite, o sea, además el equipo ahora mismo lo está gestionando genial. Está dejándoles pelear. Fue un espectáculo. Y las los primeras vueltas es algo de agradecer que McLaren dejara competir a sus pilotos. Y peleando, porque peleaban prácticamente curva a curva. Era un duelo precioso. Además, sacaban distancia a Leclerc, que normalmente, ¿no? Cuando estabas tercero, por ejemplo, pensabas, si hay lucha adelante, que como se empiezan a pelear estos dos, le recorto un segundo en 2 curvas. Y Leclerc, cada vez más distancia, cada vez más distancia. Quinto doblete para McLaren de la temporada, quinto. 54º de su trayectoria deportiva, pero Oscar Piastri acabó muy disgustado. Joan, vimos al Piastri más caliente, al menos post carrera, de lo que conocía. Yo no. Lo que hizo Piastri fue excepcional. Toda la carrera perfecta, hasta un momento en que quiso ser demasiado listo. Y como que a Russell le salió bien en Canadá... Bueno, le salió bien porque no le penalizaron. Por esto, le salió bien en Canadá, dijo, lo voy a hacer aquí. Pero está claro, 280, frenas en la recta, en agua, cuando aún hay muchísima agua en el circuito. Muy poca visibilidad. Casi Lando, que era tercero, casi se lo come. Importante. ¿Vale? Entonces esta vez lo penalizaron. Pero dices, ¿por qué penalizan a Lando y no a Russell? Y eso volvemos siempre en los comisarios que no son constantes. ¿Por qué le meten 10 segundos a Piastri y no a Russell lo que hizo en Canadá? Porque fue exactamente lo mismo. No, porque supongo que después de lo que hizo Russell en Canadá hubo alguna reunión donde se dijo, no volváis a hacer esto. Y si Piastri no estaba en esta reunión o estaba jugando a la pelota, pues obviamente no lo escuchó. Pero lo que hizo fue una tontería, porque era tremendamente peligroso hacer lo que hizo. ¿Para ti, Eduardo, es justa la sanción? Yo no la encontré justa. Aunque todos piensan que soy muy Lando, sí soy muy Lando, sin duda. Pero siento que también se pasó un poquito vivo Verstappen, que debe haber calculado más rápido que el resto como siempre.
Sí, se me acaban los frenos en esta disminución violenta de... Se puede frenar. No, pero podría haber parado. Yo creo que se pasó 4 pueblos también y pensando ya en su cabeza genial de que le podía llegar un castigo. O sea, todo eso ya lo procesa ya. Y dijo, si gano 10 segundos... se equivocó después. Sí, bueno. Verstappen se equivocó. Bueno, cuando arrancan, es que él no tenía pensado a su trompo. Eso está claro. No, se equivocó en la posición donde duda. estaba. Yo creo que no fue justo. Para mí no fue justo. Y bueno, y lo penalizó como lo penalizó. A ver, no fue justo si no penalizas a Russell en Canadá. Exactamente. Si es justo que sea penalizado tanto Russell como él. Esto es como lo veo yo. Pero estamos con tanto reglamento y aquí cae agua y sale un pace car inmediatamente y sale auto virtual y sale auto... No, era innecesario. No, claro que no. Yo creo que la jugada de lejos era el más rápido. La jugada de él, creo, o me imagino, fue parar, descolocarlos a todos y largar. Claro. Y le resultó un poquito más... Hacer un Verstappen. Claro, exacto. Copiar un poco. Pero esto lo puedes hacer en seco, no lo puedes hacer en mojado. Bueno, es que ahí está el punto donde lo hizo. Si lo llega a hacer en otro punto del circuito, pero donde lo hizo, como lo hizo. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Sí, pero y también el arbitrar, ¿no? O medir. Qué difícil es. Qué difícil es. O sea, también hay que ponerse en la situación. Pero yo creo que es dónde lo hizo y cuándo lo hizo. Si lo llega a hacer en otra parte del circuito o tiene más distancia detrás de Verstappen o del resto, yo creo que ahí es donde hubiese habido más, ¿no? de carrera de ayer, otro punto de vista. Sí, lo hace la decisión un poco especial por el agua. Es decir, aquí lo pones en riesgo, yo creo que hasta 3 o 4. Si lo dejas pasar como comisario, ostras, algún día puede haber algo en unas condiciones así, permitir que uno pare casi a cero. Ostras. Algo tienes que hacer. A ver, no, estás sentado allí discutiendo 3 comisarios y dices, hostia. ¿Y ahora ¿Qué hacemos? No es fácil, ¿Qué hacemos, no? I wanna be your lover. Tenemos un tema pendiente. Por primera vez en 20 años se hizo raro, muy raro, no ver a Christian Horner en el hospitality del equipo energético de Red Bull. Como sabéis, esa fue la noticia de hace 2 semanas, justo en la pausa, cuando no tuvimos Dura la Vita, porque no había Gran Premio de Fórmula 1. Y aquí se ha escrito de todo. El equipo nunca dio la versión oficial de por qué se ha cargado a Christian Horner, porque se lo han cargado, evidentemente. Yo quiero que alguien se me cargue a mí con una indemnización como la que se va a llevar el pollo. Se habla de entre 50 y 70, en un arco más o menos de 50, o sea, 20 millones de euros. Como el que no quiere la cosa, están ahí fluctuando. Checo Pérez también se lo cargaron pagando una buena cantidad. Bueno, no sé. 2 años de contrato. También firmó la indemnización de Checo Pérez. El caso es que hay muchos factores que evidentemente suman. Uno, evidentemente, el deseo o la posibilidad de que Max Verstappen vaya a irse. La guerra de clanes, la lucha intestina en el propio equipo de Milton Keynes entre el bando holandés y el bando británico. Un bando británico que tenía al actual socio mayoritario de Red Bull como principal soporte y que ahora, ante la posibilidad de que vuele la joya de la corona, que vuele Max Verstappen, ha dejado de dar su apoyo a Christian Horner. El papel que haya podido jugar ahí el propio Max Verstappen, su padre, Raymond Vermeulen, el manager de Max Verstappen, o el propio Helmut Marko. Pero oficialmente no sabemos nada, ni si esto es tan siquiera consecuencia de aquel comportamiento inadecuado como eufemismo para hablar de una supuesta mala actitud, un acoso sexual, vaya, hablemos en plata, esto es lo que se dijo. Bueno, ¿y aquí qué ha pasado? ¿Qué pensáis? ¿Qué ha pasado? Joan. Bueno, yo lo digo claro, lo que ha pasado. Han pasado varias cosas. Una, la arrogancia de Christian Horner, el pensar que él era el dueño de Red Bull. Mira, te voy a explicar un poco la historia para que os vayáis haciendo con la idea. 2008, me llama Dieter Mateschitz y me envía un avión a Barcelona para que vaya a verlo. Y me ofrece la dirección de Red Bull y de Toro Rosso, las dos. En aquel momento se podía hacer una fábrica y tener los 2 equipos dentro y trabajar con los 2 equipos.
y le quedo el porqué. Y me dice, son imposibles de trabajar, estos tíos se piensan que la empresa es suya. Hablando de Christian Horner, ¿no? No pasan, no hablan con nosotros, pasan de nosotros solo pagamos, no sabemos nada. O sea, había un mal rollo enorme con Christian Horner, con Dieter Mateschitz. A la muerte de Dieter Mateschitz sale todo el problema, obviamente. Si hubiera sido el inteligente Christian, se hubiera hecho amigo de el hijo de Dieter Mateschitz. Pues no, el hijo de Dieter Mateschitz lo trató como una mierda. Y ahora entramos en The Twilight Zone, la zona desconocida, ese fenómeno llamado Fernando Alonso. Oigan, 44 años, 44, el dorsal de Lewis Hamilton, por cierto, 44 años cumplió Fernando Alonso el martes. Atención a los números. Fijaos en estos gráficos que nos ha preparado nuestro compañero Dani Plamadeala. 44 años, 3 décadas en la Fórmula 1. Es que es una salvajada lo de este hombre. Ha competido en 6 equipos diferentes. Fijaos en este gráfico. Empezó con Minardi, siguió con Renault, McLaren, Ferrari, volvió a McLaren, Alpine, Aston Martin. Yo ya no sé si va a haber un séptimo equipo o no. Es el piloto que ha disputado más grandes premios de los que están en activo, récord absoluto, 414 grandes premios durante 22 temporadas, 32 victorias, la 33 que no acaba de llegar nunca, y si no llega me da igual. Porque la verdad es que carreras como la de este fin de semana son un regalo para todos los aficionados. ¿Y qué más da? Que llegue o no llegue la 33, que llegue o no llegue este tercer título, porque la generosidad en el pilotaje de Fernando Alonso es un regalo para los que nos gusta esto, los coches de colorines dando vueltas a toda castaña, y la verdad hay que agradecerlo. 106 podios, 22 poles, 26 vueltas rápidas. Bueno, antes os decía que yo creo que Eccleston murió hace años y que lo que hay ahora es un actor que está disfrazado de Eccleston. Yo es que ¿te acuerdas lo que decía Ricardo Punset? Que no estaba demostrado que fuéramos a morirnos algún día. Yo creo que no está demostrado que Fernando Alonso deje la Fórmula 1 algún día. No sé qué pensáis. ¿Dónde está el secreto, Xavi? Primero, mis respetos. O sea, lo único que puedo decir es respeto por un piloto así. Yo creo que su vida, si miráis la vida de otros pilotos, la vida de Fernando es muy volcada al automovilismo. O sea, vive, duerme, piensa, su hobby, su pasión es el automovilismo. Y esto no pasa en todos los pilotos. Veterano. Es un Max veterano, exacto. O sea, para mí el secreto está en que él está disfrutando, pasa muchas horas. Y las horas es entrenamiento de muchas maneras. Lo disfruta, es inteligente. O sea, yo creo que para mí, hoy en día, si me dices el piloto más completo. A mí me da la impresión de que no veo muchos pilotos 1 y 2. Pero una sensación mía. ¿Ferrari? En general, no. ¿Quién dice quién es el número 1 ahí? Yo tampoco lo veo. Yo los veo que todos libres con respeto. No veo. Claro, McLaren está un poquito adelante, pero dime un equipo donde veas donde hay un piloto como antiguamente. Aston Martin que en entrenar. Es cierto que Lance Stroll tiene más puntos que pero más allá de la carambola, como dice pero Andy, no, o sea, no es por machacar a Stroll, ¿eh? No. Que sí. Pero en las 27 últimas carreras, Fernando Alonso ha quedado en 26 delante de Lance Stroll en los entrenamientos. Pero eso significa por resultado. Pero yo digo, yo fuera Lawrence Stroll y quiero que mi hijo llegue arriba y traigo no solamente al mejor piloto o uno de los mejores pilotos, sino que traigo al mejor profesor y al mejor desarrollador del auto, que sería Fernando en este caso. Entonces, pero número 1, número 2. ¿Tú crees que no? No siento, pero ahí si tuvieran que pelearse por un resultado. Pero es que una cosa es ser un líder, que es lo que es Fernando, y otra cosa es número 1. Yo estoy de acuerdo con Eduardo. Ahora, si te fijas, en la mayoría de los equipos está bastante democratizado, o sea, está mucho más equilibrado. Un Albon Sainz. Lo que dice Eduardo. Un Albon Sainz, un Hadjar Lawson, porque Hadjar está mejor en resultados, pero yo creo que a nivel de tratamiento de equipo, un Hamilton Leclerc. A ver, Leclerc
es Ferrari y Ferrari es Leclerc. Pero, joder, es que un Hamilton no es uno que, oye, tú, como segundo. No, no ha llegado ahí como segundo, eso seguro. Otra cosa es que luego el otro se lo pueda ganar y tal. Pero quizás no es un Schumacher-Irvine. Exacto. Por ejemplo. O un Schumacher-Barrichello. Felipe Massa o un Barrichello, que eran lacayos de y que los ficha Schumacher. O sea, al final, el que decidía quién era su compañero de equipo era Schumacher. Yo creo que a Leclerc no le han debido preguntar mucho por Hamilton. Pero ¿hay piloto número 1 en McLaren o no lo hay? Yo tengo entendido que aparte de esta pequeña nota de las Papaya Rules que han hablado de ellos, tengo entendido que sí que hay algo mucho más detallado, porque a partir de la aplicación de estas Papaya Rules en los diferentes pequeños conflictos que han habido desde hace ya un año, que han habido situaciones, no conflictos, han habido situaciones que han merecido una discusión post-carrera, entonces han ido desarrollando y lo explicó Estela el otro día. Pues esto es normal, ¿eh? Han ido desarrollando 5 equipos de Fórmula 1 y todos tenemos un libro con las reglas, no solamente de los pilotos y en carrera. Y la empresa, cómo comportarse. Cómo comportarse. Tienes un libro. Tienes una Biblia. Sí. Si quieres un día te la enseño, la Biblia de Benetton, la Biblia de Prost, porque la redactaba yo. Y es cómo tienes que vestir, cómo tienes que hacer. Estoy hablando de otra cosa. Y en la regla de carreras, de cómo comportarse los pilotos y cómo hacer, también está escrito. Y no es media página. Yo estoy hablando de la media página de sentido común. Vale. No de cómo vestirse ni de qué color pintamos el auto. No, yo estoy hablando de comportamientos dentro de situaciones que puedan producirse entre dos pilotos muy parejos. No es media página, te digo yo que está escrito. Bueno, lo que decía es un poco lo dice Joan, que a partir de esta primera digamos, filosofía de cómo tienen que actuar en caso de que haya un pequeño conflicto o diferencia, han ido caso por caso y a medida que han ido cambiando el reglamento, porque además el reglamento es dinámico, cada 3 carreras van añadiendo una cláusula nueva. Y esto es dinámico también. Y la lista esta entonces, también es dinámica. todo esto lo van cambiando y lo van añadiendo cada situación. Entonces se ve que la situación que se encontraba estaba establecida. Bueno, esa concretamente no estaba establecida, pero ya la han establecido para las próximas carreras si vuelve a ocurrir algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, lo que ocurrió es un poco, por un lado, a ver, que haya sido la competición es un poco aprovechar las circunstancias que se dan y que cada uno saque el máximo rendimiento de las circunstancias que le vienen. Que para mí no es un argumento que uno que haya sido más rápido tenga que ganar. Si ha sido más rápido, bueno, pero ¿para qué hacemos la carrera? Si está más rápido, ya no hagamos la carrera. Bueno, ya este es más rápido en qualifying, ya no hagamos la carrera. No, la carrera está precisamente para ver si las circunstancias hacen y porque hay errores. Que la clasificación sea teórica, el ranking, se le puede dar la vuelta. Y aquí está la gracia, y aquí está la grandeza de la competición. Ojo, en carreras, en atletismo, en fútbol, en natación, en lo que sea. Que al favorito se lo zumben. Eso es lo bueno. Esa es la gracia. Pero ¿te parece bajo el mismo parámetro que es justo que hoy día alguien cambie un neumático, porque le toca cambiar neumático, después venga un pace car y todos tengan derecho a cambiar neumático y el otro pierda la ventaja? No me parece justo, a mí no me gusta esa norma, pero existe. Entonces, estamos hablando, existe. Y como que existe hay que aceptar, bueno, pero hay que aceptar. Esta mañana he entrevistado a un tío en el programa de radio y ha salido este ejemplo y me ha respondido con una frase que se dice mucho, ¿no? Se siente, ¿no? Son las carreras. Es igual para todos. O sea, un día te ocurre a ti, un día te beneficia a ti, un día no te beneficia a ti, beneficia a tu rival. Hay un poquito más, y se lo he explicado antes a Eduardo. Yo creo que él hizo un antecat, ¿vale? Y yo creo que lo pidió el Piastri. Yo creo que Piastri dijo, quiero entrar ahora. Y el equipo pues le puso los neumáticos y entró. No era previsto que fuera así. Y hacerle un antecat a tu compañero de equipo que está delante no es algo tan bonito. Porque normalmente el que va delante tiene derecho a pedir él si puede entrar o no. Hace 2 o 3 carreras hicieron déjame terminar. Pero espera, que termine. Déjame terminar. Yo creo que esto molestó dentro del equipo. Porque él sacó la ventaja. Cuando lo hizo el antecat, él estaba delante. De hecho, pasó y él aún estaba en boxes. O sea, no solamente el hecho de que tuvieron un pequeño error en los boxes y tardaron 3 o 4 segundos más de lo que tenían que tardar, etcétera, etcétera. Pero es que ya estaba delante solamente por la antecat. Entonces quisieron
quisieron igualar, compensar que el otro había sido demasiado listo. ¿Vale? O se había pasado de listo. Os había pasado de listo. Está muy bien. Y lo entiendo, porque tampoco se perdía demasiado, los puntos son casi indiferentes. Pero ¿qué sucede si, por lo que sea, Piastri rompe 2 motores, la cosa se iguala y el campeonato se decide por 1 punto o 2 puntos, que pueden ser estos puntos que ha perdido aquí? El título devaluado. Entonces esto es lo que... Por esto digo que no me gusta. Entiendo. Y hay que celebrar, antes que nada, el podium de Carlos Sainz. Merecidísimo. Pedro, no conozco a nadie que no se haya alegrado de ver a Carlos otra vez en el podio. Hombre, yo creo que es importante, o sea, el podio de Carlos es importante por muchas cosas, pero no es porque es un podio, porque un podio siempre es importante, pero es el cómo lo consiguió, ¿no? Yo creo que con una clasificación espectacular, muy difícil, en condiciones muy difíciles, pero fue él el que realmente no cometió, exactamente, no cometió errores, no se pasó de frenada y además supo leer el equipo también un momento para sacarlo a pista cuando estaba la pista en mejores condiciones, pero es el cómo, es luego el ritmo que mantuvo en carrera. Porque tú puedes hacer un podio porque, oye, es Bakú, hay 3 banderas rojas y se te alinean los astros, pero es que no solo hubo Piastri que abandonó, él estuvo ahí siempre luchando por el podio con un ritmo endiablado, y eso yo creo que es lo que tiene valor de ayer, ¿no? Que subes al podio luchando con un Antonelli, con un Lawson, pero sobre todo con un Russell y con ritmo muy bueno. Oye, yo creo que nos hemos alegrado todos muchísimo. Creo que la Fórmula 1 necesita equipos outsiders, como es Williams en este caso, que rompan un poco la hegemonía, y ver a un Lando Norris no pudiendo avanzar o no llegar a puestos de podio, creo que es positivo, porque significa que no por llevar un McLaren ya tienes que ganar una carrera o subir al podio, ¿no? Tienes que clasificar bien también. El podium de Carlos Sainz tiene secreto, y ahora os lo desvelaremos. Eduardo es tintinólogo reconocido, Jesús también, y yo no soy dudoso en este caso. Eduardo, ¿cuál es tu aventura favorita de Tintín? El viaje a la luna. El viaje a la luna. ¿Y la tuya, Jesús? Pues no te sabría decir, pero Las joyas de la Castafiore. Oh, perdona. ¿Cómo se llama el pianista? Esto no me lo sé. Wolf. Tócala otra vez, Sam. Wolf. El área de las joyas de Fausto, de Gounod. Bueno, mi cómic favorito es El secreto del unicornio. El secreto del unicornio. Aquí podéis ver la portada precisamente de una de las obras más interesantes de Hergé, en la lucha en la pesquisa para encontrar el tesoro de Rackham el Rojo, que, como sabéis, luego tuvo su versión cinematográfica, una película dirigida por Steven Spielberg que no tuvo mucho éxito precisamente. Pero es que, ¿por qué os hablo de esto? Porque el podium de Carlos Sainz de este fin de semana se debe precisamente al secreto del unicornio. Como sabéis, Carlos lució un unicornio de color azul en su casco, se lo pidió una chica, una jovencísima aficionada británica, y Carlos, atendiendo a la petición de esta chica, pues se puso un adhesivo con ese logotipo del unicornio azul. Eduardo, esto es un guiño a los tintinólogos, ¿eh? ¿Estás Totalmente, de acuerdo o no? Totalmente. El podio más importante de mi vida, dijo Carlos Sainz, alguien que ha ganado 4 grandes premios, todos con Ferrari, que ha subido 28 ocasiones en el podium, y el más importante de mi vida, dijo Carlos Sainz. ¿Sí, Eduardo? ¿Estás de acuerdo? Yo creo que el tema de la clasificación fue fundamental en la primera parte, de haber salido a tiempo, o el primero a clasificar. Yo no sé si hubo mucha diferencia en el circuito del principio al fin, en el mismo tiempo del Q3, pero lo que venía difícil era mantener el auto. Pues todo el mundo decía, bueno, ok, no es la posición de Carlos va a terminar donde le corresponda, 8º, 9º o 10º, y se mantuvo ahí como un salvaje luchando y manteniendo, y eso es lo más destacable. Más incluso que la vuelta rápida que hizo en quali fue lo que hizo en la carrera. Lo más sorprendente y lo más trabajado, fue alucinante. Ponme en valor, Joan, esta primera smooth operation en Williams. Bueno, yo te diré una cosa, para Carlos
esencial lo que ha pasado, porque llevaba un año desastroso. A veces por culpa de él, a veces por culpa del equipo, a veces por infinidad de cosas, ¿no? Pero lo que es evidente es que el potencial de este Williams está allí, porque hemos visto muchas veces a Albon estar delante y Carlos, por desgracia y por infinidad de problemas, nunca ha podido demostrar lo que es. Y yo creo que Carlos necesitaba lo que ha pasado, ¿no? Necesitaba demostrar que está allí, ¿no? Sin embargo, el piloto del día no fue George Russell, que hizo una carrera extraordinaria. Insisto en que bajó del coche tocado. A mí me hacía sufrir cuando le vi que se tenía que sentar en las entrevistas en el corralito. ¿Quién estaba ayer? ¿Jenson? ¿Era? Jenson, ¿no? No me acuerdo quién hacía las entrevistas ayer al final. Creo que era Jenson Button. Sin embargo, el piloto del día a Fernando Alonso. Así lo determinó la afición global a través de los votos del Driver of the Day. Un Fernando Alonso séptimo en un buen e inesperado fin de semana, porque realmente parecía, no parecía que pudiera estar tan adelante. Lo parecía el viernes. El viernes sí. El viernes a mí me sorprendió. Dije, caray, tienen un buen coche. Y él ya Libre 1 genial, que Libre era un 2 sitio muy... que quizás iba a ir bastante bien, ¿no? Porque tenían bastante carga aerodinámica, un buen motor, o sea, tenían todas las características para hacerlo bien. Entonces el sábado me decepcionó. Entró en Q3, pero décimo. Pero sí, yo esperaba más. Yo esperaba un poquito más de esto. En cambio, en carrera, pues bueno, es Fernando. Y ahí no hay nadie que lo bata. O sea, muy bien con los blandos al principio. No, con todo. Y luego la capacidad de Fernando Alonso para sobreponerse. Antes le he dado un palo a McLaren por el pit stop de Piastri, pues pero el pit stop de Aston Martin con Fernando Alonso es de juzgado de guardia. Sí. Le arruinaron la carrera. Y lo bueno de un gran piloto es meterte esto detrás y adelante. Y el tío lo supera y con creces, ¿no? Bueno, está acostumbrado. No sé si es bueno decir esto. Vaya puñal. No, a ver, está acostumbrado porque es que el talento de Fernando en los últimos años no ha estado al mismo nivel de su equipo, del coche que tenía. Sí. Y ya siempre superior. Siempre superior. Y se ha acostumbrado a cargar con el equipo. ¿Vale? Y no, es que eres súper alonsista. Bueno, los datos están ahí. A Lance Stroll este año estaba muy por delante, pero solo porque en Australia Fernando tuvo la salida de pista. Si no, Fernando hubiese estado por delante. La primera mitad de temporada Fernando ha tenido entre mala suerte y algún error suyo, que también puede suceder. No pasa nada. Ahí quiero llegar. Yo quería hacer una reivindicación que es muy importante. Yo creo que como periodistas debemos hacer pedagogía un poco y también enseñar lo que debería también entender la gente que igual no sabe tanto o no está tan metida en esto. Que es la gente, por ejemplo, el boom de Netflix. Hay muchos jóvenes que vienen y seguramente yo me leo todos los comentarios y comentan, no, es que ensalzáis mucho a Sainz y Alonso y el año de Sainz antes del podio está siendo pésimo. Y la gente debe entender que esto no es fútbol. O sea, los que vienen del fútbol que se olviden. En fútbol, ¿qué pasa? Hay un 0-0 y tu equipo ha jugado muy bien, pero lo vas a criticar porque no ha ganado. En el mismo partido marcas un gol y vas a decir que es el mejor equipo del mundo. Esto no es Fórmula 1. El resultadismo no vale en Fórmula 1. ¿Por qué? Porque en Fórmula 1 lo que hay que ver es qué coche tiene, qué te pasa en carrera y a qué aspiras. Si tienes un coche para ser octavo y eres séptimo, ole tú. Chapó y has hecho un 10 de carrera. Y si tienes un coche para ser primero y eres cuarto, pues muy mala carrera. Entonces, hay que analizar a Alonso con eso, hay que analizar a Sainz, todo el contexto de todo lo que le ha pasado esta temporada, y no porque haga un podio es mejor piloto. Después del podio resulta que era el mejor piloto del mundo. Antes del podio era el mismo piloto y estaba haciendo el mismo buen año con buena adaptación a Williams. Y Fernando pasa lo mismo. Fernando lleva años, lo que decías tú, por encima del coche, y este año, recuerdo, la clasificación de Suzuka. Casi puntúa en Suzuka aprovechándose de las dificultades, aprovechándose de que sabía que era una carrera en la que era difícil adelantar. En Monza hace un milagro que era ir a por los puntos. Entonces, valorémoslo, no por ser alonsista o no alonsista, sino lo que hace en el coche es espectacular. Volvemos a poner en valor la carrera de Verstappen. A ver, lógicamente el mejor de una carrera es el que gana. Pero es que a veces sube al podium gente que merece peor nota que otros que han hecho. Pero es que yo creo que el podium de ayer, los tres merecieron gran nota. Lo siento, pero Norris estuvo mucho mejor que Piastri. ¿Estás de acuerdo? Sí, sin duda. Pero por Dios. Sin duda, pero si hablamos de Max,
para darle el valor que hay que darle es, él sale con neumático medio, tienes Leclerc que sale con neumático blando, que en las 3-4 primeras vueltas tiene una ventaja sobre Max de 3-4 décimas por vuelta. Le en peleó, teoría. en la primera vuelta le peleó. Pero Max gana la carrera allí. Pero Max gana la carrera allí. distancia. Le saca la distancia a Leclerc, que Leclerc en aquel momento era el único que podía con Max o luchaba con Max, porque tanto Norris como los demás se habían quedado, había otro gap entre Leclerc y el resto, y él le gana la carrera allí con un neumático más duro. Esto es lo impresionante de Max, para mí, ¿eh? Y después, a partir de ahí, se dedicó a manejar la carrera. Administrar esa ventaja. Y si tú escuchas la conversación con el ingeniero, oye, cuidado porque Norris tiene problemas con el neumático delantero, quizás tienes que... Y el otro... Antes te he dicho vuelta 33, me he equivocado. Vuelta 23, perdón. Vuelta 23. Era vuelta 23. Hubo dos cosas claves ahí en esa primera vuelta, como decías, que Max cimentó la victoria ahí. Fue la defensa que hizo, obviamente. En Max, 5 vueltas le llevaba 9 segundos. Sí. En esa... Luego, los mató. Pero ¿cómo defendió en esa primera vuelta a Leclerc, que tenía esa gran ventaja en esos primeros metros del neumático blando? Fue típico de Max. Y cómo Leclerc también se dio cuenta, después de esas 3 o 4 curvas, que era Max el que tenía delante y que solo un accidente era lo que planeaba por ahí si seguía insistiendo. Y luego se quedó más atrás. Ya cuando pasaron la primera vez por meta, estaban un poquito más separados. Por cierto, quería hacer un apunte sobre la diferencia. Sacó mucha diferencia al principio, pero terminó ganando por muy poco, Max. Sí. Eso significa, o eso creo que significa... Yo creo que administró al final. Administrado que todo, ¿no? Exacto, que ha administrado lo que tiene. Y eso, cuidado, que también McLaren lo sabe, el ritmo y todo esto, y administrar para Max Verstappen a esta altura del partido es como otro pasito más a la preocupación. Más permisiva que en otros sitios. Sí es verdad que a veces como se les va la olla y sancionan, ¿no? Pero lo normal sería no sancionar. No sancionar porque sabes que es la primera curva, frenos están fríos, todo está frío, neumáticos están fríos. Coches tan grandes, tan anchos. Coches son... Y mucha gente se piensa que en la primera curva sí, es muy fácil se gana la carrera. El ¿no? mundial. El mundial. Pues, por esto que... Pero, no sé, Fernando tiene esta labia... no da puntada sin hilo. Que no da puntada sin hilo y si puede presionar y hacer y decir y etcétera. Fernando está cabreado. Está cabreado porque él se siente como Fernando, como piloto, que puede dar muchísimo más y no tiene las herramientas para poder hacerlo. Y obviamente cuando puede da un palo a quien sea. Sobre todo a la FIA, que ya me parece bien, por otra parte. Yo me apunto también. Sí, y yo también. Sí, porque... Yo también. Bueno, es una manera de liberar su frustración, yo creo. Porque en este momento, claro, no estamos hablando sí, porque no lo ves nunca de criticar a un piloto. Claro, ¿eh? no, sí, si tú lo, no. Al contrario. Él cuando el jueves en la rueda de prensa, por ejemplo, habló muy bien de Lewis Hamilton. Critica el sistema, critica infinidad de cosas, pero un piloto no lo critica. No. Quiere decir que, bueno, Fernando, ahí aparte, te diré, muchas veces acierta. Y muchas veces, yo creo que la FIA, si fuera inteligente, lo escucharía un poquito más. Seguramente. Y algunas críticas las hace, yo creo, para que tomen nota por si Fernando lo hace a posteriori, ¿verdad? Siempre, o ya, sea, ya te ponen siempre, antecedentes ya. Siempre que Fernando habla y deja esa... Mensajito. Este Mensajito. fin de semana ha sido también han pasado ya 10 años de la famosa patada de Valentino Rossi a Marc Márquez en el Gran Premio justamente de Malasia en Sepang. 10 años. ¿Y por qué digo esto? Bueno, lo digo porque hay gente que todavía sigue hablando de esto una década después, especialmente en Tabulla, siguen hablando de esto. Pero, atención, hay todavía gente, y de algún modo, Sergio, tú lo has dicho antes, que todavía habla del 2007, de la historia de Fernando Alonso con Hamilton en McLaren, y tú has dicho, a ver si esto nos va a llevar al pasado. Entiendo que te referías a esto, ¿no? Sí. ¿Pero tú crees que esto todavía late? ¿Todavía está latente esto? Yo creo que aquella situación fue muy evidente. Veníamos de un Fernando que era ya un coco después de ganarle los mundiales a
a Michael y un Hamilton que se quería comer el mundo. Te quieres comer el mundo en una escudería que al final está apostando mucho por ti, porque sí que es cierto que no considero que le favorecieran como tal, pero sí que le dieron alas y bueno, no marcaron. ¿Hubo alguna cosa que no hicieron bien? Acabaron perdiendo el mundial ellos dos. Muchas cosas se hicieron bien. Muchas cosas se hicieron bien. Tenían que haber apostado Fernando. Habían puesto todos los huevos en la cesta de Fernando. 2 veces campeón del mundo, queremos hacerte campeón del mundo otra vez. Pero le salió el enano del circo. Salió el enano, que era el niño que le habían crecido de pequeño, que habían apostado, que Ron Dennis se ilusionó y que lo dejó jugar al tú a tú con un campeón. Y lo merece tanto que vamos a dedicarle capítulo aparte. Pero yo hoy quisiera empezar al revés de como empezamos siempre. Hoy quiero empezar con los estrellados de este Gran Premio. Y dentro de los estrellados yo incluiría a los pilotos españoles, porque no han tenido un buen fin de semana. María, ¿estás de acuerdo o no? Por lo que sea, pero yo creo que ha sido un mal fin de semana. Vale, el Williams no funcionó en este circuito, pero tampoco he visto a Carlos, que llegó algo tocado, creo que una especie de gripe o así. Sí, ¿no? estaba mal. Sí, desde luego Carlos no ha tenido un buen fin de semana, tampoco Williams, pero sí que es verdad que Carlos venía en una tendencia ascendente, que estábamos todos ahí diciendo, venga, parece que ya se ha enganchado ahí. Y bueno, pues este Gran Premio ha sido ahí esperemos, un pequeño punto de inflexión. Y Fernando, la historia de siempre. Yo es que creo que es el mismo guión. Empezamos muy bien el fin de semana, pero la cosa va empeorando. Esa quali sold-out para la sprint que fue tan bien, que podía haber ido incluso mejor, porque la última vuelta no fue brillante de Fernando. Pero no sé qué pasa, que el coche se va desinflando. Hay muchas teorías que llevan a controlar mucho de esto, el tema de alturas, que es que claro, que tienen que luego, que cuando ruedan muy bajito va muy bien y que luego conforme se acerca la carrera y hay que subir, ya la cosa empieza a empeorar. Y claro, pues al final vuelve a ser el guión de siempre. Fernando, otra vez, que le escuchamos por radio quejarse, que sigue sin tener buena comunicación con su ingeniero, paradas que no son brillantes, porque si la mejor parada son 3.2 segundos, pues apaga y vámonos. Y un poco lo de siempre, que no sé, lo que dice siempre, pensando ya en Australia 2026, porque esto no tiene mucho arreglo. Qué largo se va a hacer este final de temporada para unos cuantos, y entre ellos yo creo los dos pilotos españoles. Víctor. Yo creo que hay algunos tintes, hay algunos colores en esa relación entre Alonso y Aston Martin que no son del todo claros, o todo lo buenos o positivos que se puede suponer o que eran hasta hace un tiempo. No es ninguna novedad de que las cosas no son idílicas entre él y el equipo. Y Fernando es una persona que no se calla ante... Ayer le vi muy quemado, ¿eh? Claro, pero, de hecho, pero no es la primera vez dijo en declaraciones que no podía hablar, que no podía decir. Perdona que que había no sea pasado. muy sincero. No puedo ser muy sincero. Exactamente. Es una frase muy fuerte, muy fuerte. Es muy fuerte, ¿no? Cuando le preguntan sobre cómo está eso, y más cuando se viene hablando, rumoreando esa tensión que existe, de hecho, entre él y el equipo, y que yo creo que tiene mucho que ver con el futuro de Fernando Alonso de aquí en adelante, y esa gran incógnita que es el 2026. ¿Qué va a pasar? Porque el 2026, a pesar de que al 25 todavía le quedan 3 carreras y una sprint, prácticamente ha comenzado ya, y el 2026 ya se ha empezado a jugar en el campo de juego, sobre todo fuera de la pista, evidentemente, porque todo el mundo ya está empezando a tirar las cartas. Algunos las esconden, otros, pero ya van empezando a mostrar todo eso que tiene que ver y que va a influir en el futuro de algunos, un futuro que es menos largo que para otros. En el caso de Fernando Alonso, sabe que ese futuro no es eterno y que le queda, por ley de vida, menos que a otros. O no, porque a lo mejor el futuro de Fernando Alonso ¿lo ves vinculado de nuevo a Flavio Briatore antes de lo que pensamos? ¿Le ves en Alpine? No. ¿Ves a Fernando comprando Alpine? De momento, comprando Alpine. Se ha dicho, ¿eh? Bueno, no. Vamos a hablar un poco... sin especular de este tipo de cosas, vamos a hablar un poco de lo que creo que el problema. El problema da la sensación, por lo que vemos en cada gran premio, es que cuando el coche está con poca gasolina, que pone las alturas a lo más cercano al suelo, que es cuando el coche va perfecto, ves que el tipo está entre los 5 primeros.
¿Qué sensación te produjo ver a Jack Crawford el viernes en los libres? Como ver en su momento a Arvin Lindblad también rodando en libres. No, me parece correcto, al final son pilotos de desarrollo, ¿no? Crawford lleva siéndolo mucho tiempo, creo que han tardado bastante en darle una oportunidad para lo bueno que es, y también obviamente está en su tercer año de Fórmula 2, pero el tío lo está haciendo muy bien. Y los demás, pues bueno, todos los que tuvieron la oportunidad, y los envidio naturalmente me hubiese encantado no subirme en Fórmula 1 y más en un fin de semana de Fórmula 1, pero bueno, hay pilotos y academias, y yo con Red Bull, pues ahora que he roto lazos, la verdad es que se han portado muy bien conmigo, y al mismo tiempo vemos que sigues vistiendo de Red Bull. Sí, con la marca sigo teniendo muy buena relación, con el equipo de Fórmula 1 sigo teniendo muy buena relación, o sea, la verdad que con Helmut corté muy bien, con todos los involucrados en el General Team, Guillaume Roquelin también muy bien, y que a ver, que la verdad es que no tengo ningún remordimiento con ellos, la verdad, o sea, ha sido todo quiero decir, me hubiese gustado ganar más carreras vestido de Red Bull, porque al final no haber ganado nunca un domingo en Fórmula 2 es una espina que me voy a llevar en toda la vida, porque he sido más que capaz en varias ocasiones, y sea por las clasificaciones, por una salida donde te pegan un toque, una parada mala o un safety car con mal timing, pues te quedas sin las opciones, y es un poco mierda, porque al final han habido pilotos, pues por ejemplo Mónaco este año, que iba Crawford cuarto, y de golpe sacan un virtual y cambian el virtual al safety car justo cuando están los tres otros que ya han pasado por el pit lane y él no. Y entra él y gana la carrera. Pues bueno, también hay un poco de suerte, ¿no?, en el mundo de las carreras, así que... Si Lando acaba ganando el título así, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de hierro o un kilo de paja? Pero Andy? ¿por qué lo comparas con pilotos que no han ganado ni una carrera cuando él ha...? No, porque hay pilotos que no han trascendido en ese sentido. Hombre, no, pero yo creo que nadie va... Él ha ganado 7 grandes premios este año, de momento. Esto es incuestionable. Yo creo que nadie va a poner en duda que Lando ha hecho una campaña que sí es verdad que el principio no ha sido estelar, y todo el mundo le poníamos un poco de vuelta y media porque Piastri estaba muy fuerte, ha dado la vuelta a la situación. Además, un piloto que ha hecho público y notorio pues que psicológicamente tiene una debilidad, y es que es una persona que tiene o que se deja influenciar, como probablemente la mayoría, pero quizás no lo reconozcan, ¿no? Y que él lo ha pasado mal. Darle la vuelta a un campeonato del mundo, liderarlo en el compás final contra un tío que viene recortándote la friolera de, creo que son 56 puntos desde el Gran Premio de Zandvoort. Me ha dado por mirar. Sí. Digo, oye, voy a mirar el Gran Premio de Zandvoort, que es el de casa de Max. Desde ahí hasta ahora... Has hecho bien los deberes. Y entonces, claro, ves los puntos. Esto psicológicamente, hombre... tener un coche azul detrás con Max Verstappen que te ha recortado esa distancia del campeonato, 4 veces campeón del mundo, pesa, ¿eh? Y el tío se ha mantenido con la sangre bastante fría. Lo de ayer no fue culpa suya. Al final ha sido una cagada brutal del equipo McLaren. Pero él, yo creo que lo está haciendo muy bien. Si gana el Mundial, que yo deseo que lo gane, la verdad, será por méritos propios. En ningún caso creo que pase a la posteridad, pues como uno de los ejemplos que has puesto. Creo que no. Andy, ¿sabes cuál es el libro más vendido en las últimas horas en Walking? He visto las listas de Amazon. A ver, que ya te veo venir. Estrategia para Dummies. es el libro más vendido en las últimas horas. Ya te veía venir. ¿Cuál era la otra opción que tenía McLaren? ¿Cómo paraban en la vuelta 7 uno y después otro? A ver, ¿cuál era la opción? A ver, yo puedo entender. Primero, respeto por McLaren, porque independientemente que han cometido un error, no por esto hay que decir que tienen que comprar el libro de Dummies, ¿no? De lo que has dicho tú, ¿no? O sea, primero, respeto por McLaren, pero sí es verdad que era evidente que a partir de la 7ª vuelta, si entra un safety car, era el momento de entrar. Esto lo dijo hasta James, creo que fue Russell. Russell lo dijo en las entrevistas, ¿no? Que era fácil, ¿no? Y justamente el safety se produjo en la 7ª, ¿no? Esto de entrada. Segundo, vale, puedo entender, Piastri va adelante, total, se escapa, medio en pánico, lo dejamos, que vaya. Entra Max. Cópiale, ¿eh? Si entra Max, que está delante tuyo, 100%. Lo copias, no hay ningún problema. Haz estrategia diferente con 2 pilotos. Aunque esto perjudique a Piastri, vale, pero gana el otro.
sea, cuidado, si hace falta, después haces lo que habéis hecho otras veces. Exacto, el swap, lo que sea. Los intercambiáis, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con que dejar a Piastri fuera probablemente tuviera sentido en ese momento, porque iba primero, porque no sabes lo que va a hacer el resto, pero una vez ves que entra Max, uno de los dos, que es al final rival a batir para el equipo McLaren, tiene que copiar la estrategia, sobre todo con la diferencia de puntos Andy, que tienen. Es que todos entraron. No, por eso digo. Sí, bueno, pero en ese momento no ves que entren todos. Tú estás pero una vez ha pasado, pero tú ves que Max hace así y al otro le dices, síguelo. Perdona, Joan, perdona. Las clasificaciones que hace Max con lo que tiene, dices, y ves las onboards. Yo me he fijado mucho, porque en el onboard te explica mucho el balance del coche y después los pequeños errores que se dejan en el tercer sector, segundo sector, y este año era muy de los neumáticos los tienes que traer en temperatura, porque si no en el tercer sector no te llegan y entras en overheating. O sea, había mucho trabajo mental de cómo hacer la vuelta perfecta. Y es que Max no había más. O sea, dices, es que no se puede sacar más milésimas de aquí. Pero o sea, tan malo era este coche, ¿eh? No es que fuera malo, no. Es que Max sacaba el 120% de una herramienta que nadie puede llevarla donde él la lleva. Lo hemos visto. Ya está. Y era así, ha sido increíble. Un piloto de Fórmula 1 hoy no solamente conduce, o sea, tiene que estar constantemente cambiando el coche. Sí, claro. Desde el diferencial a la frenada, a cambiar el raporto delante de atrás. O sea, puedes hacer infinidad de cosas, puedes hacerlo durante cada vuelta y varias veces durante la vuelta. Entonces tienes que estar con la cabeza y encima ver lo que está pasando. O sea, lo que se le exige hoy a un piloto de Fórmula 1 sí que es diferente a lo que se exigía antes. Que antes se exigía un par de cosas colgadas en medio de las piernas y una mirada fija y para adelante, ¿no? Hoy se exige cabeza sobre todo.